Ciertamente me llama poderosamente la atención las expresiones de Tuto Quiroga y me llama poderosamente la atención porque, bueno, un político de la talla de él creo que debería guardar cordura, pero además utilizar los términos adecuados. Creo que en él ya se ha hecho costumbre y característico el de utilizar muchos adjetivos. Eh, y creo que no es la mejor forma de hacer política. Yo no quiero y no soy partidario de los adjetivos, pero esta vez me voy a permitir Ujú. decir algo. Tuto Quiroga es el llanero solitario de la política boliviana, llanero solitario porque nadie lo sigue. Él pretende utilizar estos espacios descalificando, emitiendo juicios de valor sin sustento, etcétera, etcétera. Decía que Andrónico Rodríguez eh, sería el nuevo sucesor ante la eventual renuncia de el presidente Arce Catacora y el vicepresidente. Y lo cierto es que yo no entiendo cuál es el sustento que tiene el señor Quiroga, porque no sé si ha cambiado de oficio, de político. Ahora es sacasuerte, ahora es de los que acude o se ha convertido en adivino, pero sería bueno que nos diga de dónde saca aquellos exabruptos de decir que Andrónico Rodríguez pretende continuar como presidente del Senado, para luego, frente a la renuncia del primer y segundo mandatario, asumiría el mando del Estado. Yo quiero recordarle al señor Quiroga que Andrónico Rodríguez, un líder político joven, que por supuesto ha sido y es uno de los grandes defensores del sistema democrático. Recordemos que el 10 de noviembre del 2019, cuando se produjo aquel golpe de Estado del que además el señor Quiroga ha sido parte, yo no sé por qué hasta ahora no está siendo procesado, porque él ha sido uno de los golpistas del 10 de noviembre del 2019. Y ese hecho, el haber sido parte de la rupturación democrática, de la ruptura constitucional, a él le resta autoridad. Por tanto, creo que hay que tener un mínimo de ética, un mínimo de dignidad para emitir conceptos cuando él no las tiene. En todo caso, Andrónico fue aquel hombre, aquel joven líder que el 2019 luchó para volver a recobrar, recuperar la democracia, y gracias a esa lucha tenemos ahora un sistema democrático cierto con sus grandes problemas, pero nunca este sistema democrático, no obstante de que tenga problemas, va a ser peor que un sistema dictatorial. Siempre Senador, será, sí. y Andrónico ha sido el artífice y va a seguir siendo el artífice. Andrónico es uno de los primeros hombres que está pensando en que el periodo constitucional de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca debe concluir el próximo 8 de noviembre del 2025, y en ningún caso está apostando por una ruptura democrática. Por ello yo no entiendo que el llanero solitario Ahora, Tuto Quiroga, senador, permítame, siempre, senador, de todas maneras es posible que Andrónico Rodríguez tenga ese objetivo, ese espíritu democrático. Habrá que verlo en los próximos meses, pero hay en los puntos de bloqueos en este momento pedidos de renuncia de Luis Arce Catacora, exigencias de renuncia, y sabemos que en los puntos de bloqueo hay gente que está siguiendo a Evo Morales fundamentalmente. Si bien Andrónico Rodríguez no tendría ese deseo, pero si se da el extremo que piden en los puntos de bloqueo, en algún momento puede llegar a lo mejor. No, obviamente esto es una hipótesis todavía, ¿no? Pero ¿qué piensa sobre los pedidos de renuncia en los puntos de bloqueo? pero claro, es que esta es una figura diferente, señor Are. Primero porque Andrónico no es quien está buscando que ocurra aquello, como lo manifiesta Tuto Quiroga.
Tuto Quiroga, en un afán ciertamente dañino, lo que está manifestando es que Andrónico estaría gestando junto al expresidente Evo Morales que suceda aquello, que no se cumple el artículo 168 de la Constitución, es decir, los 5 años de mandato de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, y que se rupture la democracia, que haya una sucesión, diríamos, de mandato, constitucional de mandato, y que estaría provocada por él. No, 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 no. En esto hay que ser concluyente y taxativo, y hay que decirle de frente al señor Quiroga, al señor Tuto Quiroga, que el espíritu democrático de Andrónico Rodríguez es mucho mayor y es más grande que un rupturador de la democracia como es él. Andrónico Rodríguez jamás se va a prestar a ser rupturador de la democracia como él lo fue el 10 de noviembre. Ahora, con relación a lo que pidan los bloqueadores y la gente que está en los bloqueos, ese es un tema que escapa definitivamente a la voluntad de Andrónico. Andrónico no es quien está en los bloqueos, no es quien está alentando los bloqueos. Andrónico es un actor político que está centrado en trabajar para Bolivia y los bolivianos desde el Senado, y creo que esta tarde, cuando se brindó un informe al pueblo de Bolivia en la Asamblea, se ha demostrado que efectivamente la labor del Senado a la cabeza de Andrónico ha sido una labor muy proficua, y eso creo que es digno de destacar y no se puede de ninguna manera soslayar ni menospreciar. Senador, se viene la elección o la renovación de la directiva del Senado. En ese sentido, ¿se va a ratificar por parte, por lo menos de la bancada del MAS, específicamente la que apoya más a Andrónico Rodríguez y a Evo Morales, su candidatura para el último año, o hay otras alternativas? También se habla, por otro lado, de Rubén Gutiérrez como candidato a la presidencia del Senado, ya por el lado de la llamada larcista. ¿Cómo está ese panorama? Los 4 años precedentes de este periodo constitucional, ahora entramos al quinto periodo legislativo, ciertamente son el mejor indicador para ver que Andrónico Rodríguez fue un presidente que no presidió solo para el oficialismo, sino también presidió para la oposición, es decir, fue el elemento unificador, fue el artífice del trabajo en unidad, y a eso se debe que el Senado haya tenido un trabajo armonioso, pero además un trabajo que salvó las grandes deficiencias que presentó diputados. Ahora bien, este hecho, lógicamente, es valorado no solamente por los oficialistas, no solamente por los senadores masistas como somos, sino también por la oposición. Y esperamos que este reconocimiento, esta valoración positiva de ese buen desempeño pueda traducirse en la ratificación de Andrónico Rodríguez como presidente por un quinto periodo en el Senado Nacional.